¿Cómo están? Muy cansados, fin de semestre. Les preparé este video cortito especialmente a mis estudiantes de segundo y tercer año de medicina veterinaria, donde estamos viendo algunas técnicas diagnósticas complementarias, entre esas la inmunohistoquímica, y con mis estudiantes de segundo año vimos neoplasia. Así que aprovechando un caso muy interesante que estamos estudiando con unos amigos de la Universidad Austral, les preparé este video cortito que les va a permitir repasar algunos contenidos, pero más que prepararse para la prueba, quiero que se queden con algunos de estos mensajes de las aplicaciones que tienen las cosas que estudiamos y esperando que de alguna forma se entusiasmen, ¿ya? Así que vamos a hablar hoy día sobre la inmunohistoquímica en un caso de neoplasia mamaria que es bastante interesante, especialmente por las imágenes que son muy bonitas. ¿En qué consiste el caso? Lo que están viendo acá en la imagen macroscópica corresponde a un tumor mamario de una perra pastor alemán de 12 años, ¿ya? La muestra acá que ustedes están viendo corresponde a la mitad de la biopsia. Aquí está la superficie, ¿cierto?, de corte. Una de las mitades se fue para histopatología y la otra mitad es lo que ustedes están viendo acá, que corresponde a la pieza quirúrgica que extrajo el cirujano. Al corte, ¿cierto?, ustedes ven acá que está formada por varios lóbulos de forma irregular, ¿ya? No hay una cápsula, entonces es multilobulada, con varios lóbulos de distinto tamaño, formas irregulares, y esta es la parte la parte profunda donde cortó el cirujano, ¿ya? Esta es la biopsia tal como se recibió. Tamaño aproximado, 4 centímetros, como muestra la escala. Este tumor por el aspecto tiene un aspecto neoplásico maligno, ¿ya? Pero obviamente esto hay que siempre confirmarlo con la biopsia. Debido a la irregularidad de este tumor lo elegimos para poder probar algunos marcadores moleculares para poder hacer inmunohistoquímica. Y ahora les voy a comentar entonces la aplicación que tiene esto y qué conclusiones pudimos sacar, ¿ya? En la imagen que están viendo aquí, lo que les estoy señalizando, es una imagen que se extrajo del libro del Robbins Pathology, donde se muestra parte de lo que es el proceso metastásico, ¿ya? Que es la mala noticia que uno podría esperar cuando uno tiene un paciente con neoplasia. Donde vimos que había varias etapas que se dividían, ¿cierto?, arbitrariamente, que consistía inicialmente en que la célula neoplásica primero tenía que ser capaz de desprenderse de las vecinas, es decir, liberarse de sus uniones celulares, invadir la membrana basal y sufrir un proceso muy importante e interesante que es la transformación o transición epitelio-mesénquima, ¿ya? Lo que está mostrado con la sigla ahí que dice EMT, transición epitelio-mesénquima, que consiste en una transformación celular que pasa de ser una célula con características epiteliales a una célula que tiene características más mesenquimáticas, ¿ya? Un fenotipo más parecido al fibroblasto, donde es capaz de invadir la membrana basal, donde es capaz de invadir la matriz, producir enzimas como las metaloproteasas de matriz, colagenasa, elastasa, que les permite entonces adquirir esta propiedad de ser un tumor invasivo. En esta etapa me voy a focalizar hoy día para comentarles cómo pudimos de alguna forma aplicar este conocimiento a este caso de neoplasia en un canino, ¿ya? La transición epitelio-mesénquima. Para comenzar, ¿cierto?, tenemos que primero recordar cómo es la histología normal de una glándula mamaria para poder entender la biopsia. El epitelio mamario, ¿ya?, la glándula mamaria, está formada por varias estructuras tubulares como las que están viendo acá. Este es el epitelio normal, donde vemos, ¿cierto?, que hay muchas formas tubulares, algunas que parecen formas como de trébol acá. Pero lo importante es que las células son epiteliales, formando una monocapa, variando su tamaño de cúbico plano, cúbico bajo a incluso cilíndrico, con secreción en el lumen dependiendo de la etapa de la lactancia, en el caso de la perra, ¿ya? Esta obviamente es una muestra de histología normal. Si sacamos una de las glándulas, ya la que estoy marcando acá, por ejemplo, y la esquematizamos, es algo parecido a lo que está acá, donde aquí tenemos una membrana basal, ya, que soporta todos los epitelios, y las células se ubican formando una monocapa, y en rojo acá se está mostrando la unión, ¿ya? Las células epiteliales están unidas entre sí mediante diversas uniones, entre esas los desmosomas,
que están uniendo mucho a las células y que cuando las células se desprenden sufrieron un proceso de anoikis, ya una especie de apoptosis por desprendimiento. Por lo tanto, una célula epitelial normal se mantiene unida a su vecina. Si miramos ahora una zona, lo voy a marcar de otro color, si imaginamos que hacemos un corte acá en esta zona donde se unen dos células, veríamos un esquema parecido a esto, ¿ya? Donde tenemos su membrana, la membrana plasmática, y entre las dos células están, o uniendo las dos células están los desmosomas, ya que está formado por varias proteínas, especialmente la caderina, ya una proteína que se llama E-caderina, que es la que está aquí, que une a ambas células, que a su vez se van ligando a otras distintas proteínas, por ejemplo la beta-catenina, alfa-catenina, etcétera, y lo unen al citoesqueleto, ¿ya? No voy a entrar tanto en detalle, sino que lo importante por ahora, para este caso, es que este desmosoma está formado por varias proteínas, entre ellas una muy importante que es la E-caderina. Por tanto, estudiar esta proteína me permite estudiar o visualizar de alguna forma la unión entre las células. Volvamos entonces de nuevo al caso. Y les contaba que una fase muy importante de esta invasión de la célula neoplásica a la matriz es esta transformación epitelial mesenquimática. Este esquema que lo encontré muy bueno, que lo obtuve de un paper de la Nature Reviews, donde muestra todo lo que se conoce más o menos de esta transformación epitelial mesénquima. Imaginemos acá este tumor primario, donde se visualiza que hay células neoplásicas que están acá, que se muestran de un color más moradito, donde va mostrando las distintas etapas de la invasión, donde la célula se desprende de las vecinas y es capaz de entonces transformarse, adquirir este fenotipo mesenquimático, produciendo distintas enzimas y finalmente logrando invadir un vaso sanguíneo, ¿ya? ¿Cómo ocurre esta etapa? Acá en la normalidad, la célula epitelial con la otra están unidas por desmosomas que están formados principalmente por caderina E, ¿ya? Esta proteína. La célula, para poder hacer este viaje, ¿cierto? Esta invasión, una de las cosas que tiene que hacer es desprenderse de esta unión y empezar entonces a transformarse. Acá se ve que las células entonces se separaron entre sí, dejan de expresar la E-caderina y empiezan a expresar otras moléculas que son propias del tejido mesenquimático, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero saber si esta célula empezó a hacer esta transformación, yo podría empezar entonces a enfocarme en el estudio de las uniones y de otros marcadores, pero nos vamos a enfocar en las uniones. ¿De qué forma yo podría estudiarlo? Porque como son estructuras que son moleculares, mediante microscopía convencional es muy difícil de visualizar. Pero existe una técnica, ya que les comenté en una de las clases, que es la inmunohistoquímica, en la cual yo utilizo anticuerpos primarios marcados para estudiar. Entonces, para este caso, la proteína que yo voy a estudiar va a ser la E-caderina. ¿Cómo lo hago? Mediante la inmunohistoquímica, entonces yo compro el anticuerpo primario anti-E-caderina. Entonces, este anticuerpo va a estar dirigido contra esta proteína. Por lo tanto, en el tejido donde esté presente esta proteína, va a dar una reacción positiva, ¿ya? Entonces yo me consigo este anticuerpo para poder hacer inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, dependiendo de cómo sea este anticuerpo. Lo importante es que va a estar dirigido entonces específicamente a la E-caderina. Volvamos al caso. Ahora yo voy a estudiar entonces esta E-caderina. Vemos que este tumor está formado por estos múltiples lóbulos de forma irregular y ahora veamos cómo se ve la histología. Aquí tenemos uno de los lóbulos, ¿ya? Este lóbulo de forma irregular. Aquí tenemos con poco aumento. Se ve su forma irregular, ¿cierto? Rodeado por bastante estroma de tejido conectivo con abundante inflamación. Y obviamente acá ya se logra ver de que las células no forman estas estructuras tubulares, glandulares, bien características de una glándula mamaria, sino que son masas sólidas, ¿ya? Masas sólidas y aparentemente infiltrantes. Para que estas células se vuelvan infiltrantes, tienen que haber sufrido esta transformación epitelial mesénquima. Tienen que haber sido capaces entonces de desprenderse de estas uniones y poder moverse de manera más o menos individual. Por lo tanto, mediante inmunohistoquímica con la E-caderina, yo voy a ver cómo está el estado de estas uniones. Seguimos con la hematoxilina-eosina con mayor aumento.
Vemos varias características de una célula maligna. Acá ven un grupo, por ejemplo, donde se ve notoriamente la anisocariosis, diferencia de tamaño nuclear, sus nucleolos muy marcados, hay algún grado de pileomorfismo, obviamente no forma estructuras glandulares y hay abundante inflamación periférica, ¿ya? Y se ve entonces que este lobulito no tiene una forma muy esférica, que digamos, y se ve que está acá con zonas aparentemente infiltrantes, ¿ya? Acá, mire, por ejemplo, vemos un vaso aparentemente linfático, donde se ven células muy sospechosas que están en su interior, ¿ya? Con mayor aumento, fíjense acá, acá tenemos las características celulares neoplásicas, ciertos nucleolos muy marcados, diferencia en el tamaño nuclear, comparen en esta zona la diferencia que hay de tamaños nucleares. Eh, Hay mucha inflamación acá en el borde, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es a un corte similar a este, del mismo caso, vamos a hacer un corte histológico, pero en vez de aplicar la hematoxilina-eosina, vamos a hacer la técnica de la inmunohistoquímica con el anticuerpo anti-ecaderina. Por lo tanto, las células que tengan ecaderina van a dar una coloración marrón, ¿ya? Café, donde esté presente esta proteína. ¿Cómo es esperable que sea esta reacción? Acá les presento un corte de una muestra que utilizamos como control, que es piel, por ejemplo, donde una piel normal, donde los queratinocitos están unidos por ecaderina. Y fíjense ustedes que esto se ve claramente, si vemos con mayor aumento, se ve que la ecaderina, ¿cierto? Donde está la reacción de color café, está en los bordes de la célula, donde debería estar, en la membrana. Una célula unida con la otra y en color café la ecaderina, ¿ya? Recuerden que la reacción solamente está marcando dónde está la caderina. Y este es el patrón que debería dar. Si la caderina está en la membrana participando de la unión, voy a ver este tipo de patrón, ¿ya? En el caso de una glándula sería similar, la diferencia es que obviamente no va a estar estructurado como estos queratinocitos, sino que va a estar formando esta especie de tubito, donde cada célula va a tener su caderina en los demosomas en el borde, ya en su membrana. Este es el patrón más o menos esperable, cuando la caderina está donde debe estar. Fíjense el tumor. Ya aquí tenemos la imagen similar a la que estamos viendo en hematoxilina-eosina, donde se ve algo muy interesante. Esta célula, por ejemplo, si ustedes se fijan, tiene la ecaderina, la reacción positiva a ecaderina en su membrana. ¿Ya? ¿Se fijan? Se nota en su membrana. En cambio, compárenla con esta. Esta célula no tiene la ecaderina en su membrana, sino que se ven múltiples vesículas intracitoplasmáticas con ecaderina. Acá, por ejemplo, vemos más reacción positiva a ecaderina vesicular, ¿ya? Intracitoplasmática, no en la membrana. Por lo tanto, esta célula, ya esta solita que está aquí, tiene la reacción de caderina en su membrana plasmática. Pero las otras que están acá ya empezaron a deshacerse de su decaderina, internalizándola, ¿cierto? Mediante un mecanismo de endocitosis, internalizan las uniones y empiezan entonces a desprenderse, ¿ya? Entonces este patrón muy interesante muestra esta internalización de la caderina. Yo con esto puedo decir, las células entonces están desprendiéndose de su unión, le están reciclando, endocitando, y probablemente esto me va a estar indicando que están en esta etapa de transición epitelial-mesénquima. Hay otros marcadores, ¿ya? Otros marcadores que son indicativos de mesénquima, pero esta es uno de ellos y permite mostrar cómo está la ecaderina. Fíjense esta otra imagen del mismo tumor, en que estamos dentro de un vaso linfático. Acá tenemos endotelio, ¿ya? Fíjense, la mayoría de las células de este grupo tiene la caderina no con este patrón de panal de abeja, ¿ya? Que se veía la reacción positiva en el borde de la célula, sino que se ve todo en vesículas, ¿ya? Endocitando la caderina, no formando parte de la unión de membrana. Esta imagen es espectacular, a mí me gusta muchísimo, por lo mismo, es muy elocuente en ese sentido. ¿Ya? Células que tienen todavía un patrón de membrana, pero las otras ya están mostrando entonces que están endocitando sus uniones, que se marcan acá con esta reacción de color marrón, y claramente invadiendo el estroma, ¿ya? Así que espero que les haya gustado. Como les contaba, esto pues, sirve para que repasen un poco la técnica inmunohistoquímica a los estudiantes que están en tercer año y en segundo año para que vean de nuevo
algunos aspectos muy interesantes del proceso de invasión, ¿ya? Espero que les haya servido. A mí me gustó mucho, por eso digo, el estudio este lo estamos haciendo junto con la Universidad Austral y están saliendo resultados bastante bonitos en ese sentido. Así que esta es una aplicación de la inmunohistoquímica, ¿ya? Que les vaya muy bien, que terminen muy bien el semestre.